hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Venid a mí, los trabajadores, que en mí descansarán. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian las llevará. Las llevará. Saludos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Nos volvemos a conectar a la distancia a través de este medio y regresamos a esta preciosa experiencia que tuvo el Señor Jesucristo al encontrarse con este ciego llamado Bartimeo al borde de un camino saliendo de la ciudad de Jericó. Hemos ido reflexionando a través de esta historia y rescatando principios tan importantes para nuestras vidas. Y quiero, junto con ustedes, ir al versículo 51, que dice así en este relato, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Este fue la respuesta de Jesús ante el grito, ante la insistencia de Bartimeo para acercarse a Jesús, hasta que el Señor lo mandó llamar. Se acerca y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le responde: Maestro, que recobre la vista. Esta mañana quisiera invitarles a meditar en estos deseos que hallamos en este versículo expresado. El deseo de Bartimeo, me refiero por un lado, el ciego, y el deseo de Cristo por el otro lado. Dos deseos que coinciden al borde de un polvoriento camino, allí en Jerusalén. Dos deseos que coinciden o se encuentran en una sola pregunta de nuestro Señor Jesucristo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga?
Por un lado, como yo decía, está el deseo de Bartimeo y pensemos un poco acerca de ese deseo. Como cualquier hombre, Bartimeo tenía sus propios deseos basados en sus propios sueños, solo que Bartimeo no era como los demás hombres, él era ciego. Así que por encima de todos los deseos que hubiera en su corazón, había uno en especial que resaltaba. Si tan solo pudiera volver a ver, este era el especial deseo que él guardaba en su mente, en su corazón, pero al mismo tiempo él sabía que era un imposible. Deseaba, pero sabía que era un imposible. No sé cuántos de los que me están oyendo esta mañana tendrán sueños imposibles de realizar, planes imposibles de realizar. Los pensó y más aún los ha meditado en todo este tiempo de cuarentena, pero al mismo tiempo se da cuenta y dice, no, esto es imposible de realizarse. Pero la diferencia, escúcheme, entre sus deseos y los deseos de Bartimeo, y en especial este deseo de Bartimeo de volver a ver, es que coincidían con los deseos de Dios. Muchos de nuestros deseos no coinciden con los deseos de Dios. Y no estoy hablando de malos deseos. Pueden ser deseos muy loables, pero no coinciden con el deseo de Dios. No coinciden con los propósitos, con los planes, con las medidas de Dios. Y aquí estriba la gran diferencia entre el deseo de Bartimeo y nuestros propios deseos. Deseo que puedas ver lo difícil que era que este sueño de Bartimeo de volver a ver se realizara. Bartimeo como ciego no tenía muchas posibilidades en realidad en ese tiempo de una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque en su tiempo un ciego para esa cultura era considerado como un maldito de Dios. Para los religiosos del tiempo de Jesús había por lo menos 3 situaciones en las cuales se manifestaba de manera clara el desagrado de Dios sobre los seres humanos y según ellos eran castigados de parte de Dios. En primer lugar, por un lado, con lepra. En Israel era considerado el dedo de Dios, el azote de Dios, la lepra, la maldición de Dios. Cuando alguien se declaraba leproso era obligado a abandonar su casa, su pueblo, su gente, todo. Vivía aislado, tenía que vivir totalmente aislado y con profundo dolor. Gritar cada vez que caminaba por alguna calle y se acercaba a un grupo de gente, tenía que gritar inmundo, inmundo, cuando se aproximaba a cualquier grupo de personas. Pero la lepra no era el único castigo que Dios había enviado según la teología de los religiosos del tiempo sino que la esterilidad era otro flagelo que Dios había enviado. La esterilidad en la mujer. Cuando una mujer en Israel no podía tener hijos, aunque la causa podía ser el hombre y no ella, era considerado automáticamente como una mujer maldecida por Dios. Era un deshonor, una afrenta que caía sobre toda israelita. Pero en tercer lugar, la ceguera era el otro castigo de Dios, según los religiosos del tiempo de Jesús. Al que nacía o quedaba ciego por cualquier razón se lo consideraba un maldito de Dios y un terrible pecador. El caso clásico que podemos mencionar aquí era del ciego de nacimiento que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Allí los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Y esa pregunta nos revela justamente lo que les estoy comentando, el flagelo de creer que la ceguera era un castigo de Dios. Esa era la teología que enseñaban los fariseos y el pueblo la creía. Así pues los leprosos, las estériles y los ciegos llevaban una vida marcada de por vida, puesto que su misma familia los rechazaba. Era una vergüenza para el buen nombre de cualquier hogar judío. Era una persona maldecida por Dios. Entonces, ¿quién querría hablar o caminar o interaccionar con un maldecido? Nadie. Cuando Jesús lo manda a llamar a Bartimeo, habla con él, le pregunta qué desea. Esa conversación estaba fuera de serie y de toda concepción en la gente. Nadie iba a detenerse para hacer eso con un ciego, un maldecido. Pero Jesús sí lo hizo. Entonces acá podemos apreciar a quién le iba a importar lo que deseaba un ciego. Es por eso que no lo dejaban acercarse ni siquiera cuando se puso a gritar, socorro, hijo de David, ten misericordia de mí. Trataban de acallarlo más bien, porque este maldecido está tratando de acercarse al Señor Jesucristo. Pero de pronto el Señor Jesús lo mandó a llamar. Es probable que a estas alturas, y hablo ya de nuestra realidad saliendo de esta cuarentena, es probable que tú te estés preguntando, ¿y a quién le importan mis deseos o mis sueños? ¿A quién le pueden importar mis deseos?
Y te haces la pregunta porque eres uno más parado al borde del camino de la vida en este mundo. Entonces, ¿quién se puede fijar en ti o quién se puede fijar en tus deseos? Pero quiero decirte algo, Jesús está pasando por en medio de esta pandemia y te está llamando por nombre, porque a Él sí le interesaron siempre todos tus deseos, siempre le han interesado todos tus deseos. Entonces ahí está el deseo de un Bartimeo que a nadie le interesa saber. Ahí está el deseo tuyo que probablemente a muchos no les interesa saber, pero a Cristo sí le interesas. Y ahí está el deseo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no aparece en los evangelios en esta o en aquella ciudad o en esta otra casa o en esta otra reunión o en esta sinagoga o en la otra sinagoga o en esta localidad o en la otra localidad, solo por simple casualidad o porque simplemente lo invitó a alguien o porque lo llevaron a ese lugar. No. Escucha por favor con cuidado lo que voy a decirte. Él estuvo en cada lugar porque tenía que estar allí, porque tenía que cumplir ciertos propósitos. Esto nos lleva a ver que Jesús no llegó y salió de la ciudad de Jericó, precisamente por ese camino donde estaba mendigando Bartimeo, porque no tenía otra opción. O sea, él salió por ese camino porque simplemente tuvo que salir y se encontró de casualidad con Bartimeo. No fue así, porque ese no era el único camino de acceso o de salida de Jericó, habían otros caminos. Entonces Jesús pudo haber salido por cualquier otro camino, pero no lo hizo. Capta esto, Jesús salió por ese camino precisamente donde estaba Bartimeo. ¿Por qué? Porque Jesús deseó salir por ese camino, ya que él sabía que tenía que hallar a Bartimeo. Jesús nuestro Señor estuvo en el tiempo preciso en aquel camino, a la hora precisa para encontrarse con Bartimeo. Así como estuvo en aquella calle en el tiempo preciso cuando le trajeron, recuerdan, a aquella mujer captada en adulterio y la arrojaron a empujones a los pies del Maestro. Ese fue el tiempo preciso de Dios para que esa mujer tuviera su encuentro con el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esta mujer fue salvada. Esta mujer fue salvada. Y tuvo la oportunidad de oír al Señor Jesucristo decirle: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Eso ocurrió en el tiempo preciso de Dios. Jesús, si también recordarán, llegó 4 días después de que enterraron a Lázaro, su gran amigo, las hermanas llorando por un costado, tratando de ubicar a Jesús. Jesús llegó en el tiempo preciso para que toda aquella gente presente pudiera escuchar cuando Jesús llamó de la tumba y de la muerte a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió por sus propios pies de aquella tumba. Sí, Jesús estuvo en el tiempo preciso que debía estar. El deseo de Dios era encontrar a Bartimeo en aquel camino para salvarlo. No nos cabe la menor duda. Entonces le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? La pregunta, recuerde, llega en el tiempo preciso de Dios, no en cualquier momento. Posiblemente desde el punto de vista humano, esa pregunta no tiene ningún sentido, es innecesaria. Alguien podría pensar: ¿cómo se le ocurrió a Jesús hacer esa pregunta cuando está viendo que este hombre está ciego y lo único que puede tener en su mente es querer recobrar la vista? Entonces la pregunta está de más. Es un invidente que no se da cuenta el Señor. No debió haberle preguntado eso. ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque a veces los seres humanos no sabemos cómo actuar ni qué decir en determinadas circunstancias. Entonces nos ponemos nerviosos y decimos cualquier frase, cualquier palabra desencajada. Entonces creemos que a Jesús le pasó eso, que no sabía qué decirle o qué preguntarle a este ciego que se acercó y bueno, le preguntó solamente: ¿qué quieres que te haga? No. Decimos, nosotros somos los que decimos cosas sin sentido para salir del paso. Pero Jesús, sin embargo, nunca usó una palabra inútil. Detrás de cada declaración de Jesús siempre había una razón y un propósito. Aquí lo vemos haciendo una pregunta que sí tenía razón de ser. Ciertamente él sabía lo que ese hombre sufría y necesitaba, lo sabía. Y sabía lo que él estaba esperando, pero recordemos que Jesús es Emmanuel, es Dios en la carne, es Dios con nosotros. Respeta nuestra libertad, nuestras decisiones. Antes de que nuestros labios pronuncien una palabra o una necesidad o una plegaria,
Él no solo sabe lo que vamos a pedir, sino que conoce nuestra necesidad mejor que nosotros mismos. Sin embargo, si no queremos confiar en Él y abrirle nuestro corazón y entregarnos por completo a Él para pedirle ayuda, entonces Él respeta nuestra decisión. Cuando el deseo del ser humano se encuentra con el deseo de Dios y estos coinciden, es decir, si mi deseo se ajusta a la voluntad de Dios, entonces podemos recibir una preciosa bendición de parte de Él. Mientras conozcamos más su palabra, podemos levantar oraciones que se ciñan a la voluntad de Dios. Un día Jesús termina de dar grandes enseñanzas sobre una montaña, el famoso sermón sobre el monte. Al bajar de aquella montaña se le acerca un leproso, otro que se le consideraba un maldecido igual que los ciegos. Ese leproso había oído de los milagros que había hecho Jesús. Es posible que oyó más de una enseñanza de Jesús o se la compartieron. Eso generó fe suficiente para que él decidiera acercarse a Jesús, postrarse y decirle a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió entonces su mano y le tocó al leproso y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, dice la Biblia. El deseo del leproso estaba fundamentado en las promesas de Dios, aquellas promesas que él escuchó. Por eso Jesús expresó su propio deseo y le dijo: sí, quiero, sé limpio. Entonces ahí tenemos los dos deseos que coincidieron. Yo espero que estés y oro que estés saliendo de esta larga cuarentena, no solo conociendo más y mejor a Cristo a través de su palabra, sino que todos tus deseos estén alineados con los deseos del Señor y que hayamos recuperado visión espiritual.